Buenas, buenas tardes, buenos días, lo que sea. Ok, seguimos con Jeremías. Eh, Juicio contra otras naciones. Palabra que vino a Jeremías en el cuarto año de Joacín, hijo de Joasías, rey de Judá, que era el primer año de Nabucodonosor, rey de Judá, la cual el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los habitantes de Jerusalén diciendo, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los habitantes de Jerusalén diciendo, desde el año 13º de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta el día he hablado, pero ustedes no han prestado atención. ¿Puedes leer también? ¿Lees? ¿Lo puedes mirar? ¿Tienes luz? Sí. Entonces Yahvé les envió a todos sus siervos los profetas una y otra vez, pero ustedes no prestaron atención ni inclinaron su oído para escuchar. Diciendo, arrepiéntanse cada uno de su mal camino y de sus malas obras y moren en la tierra que les he entregado. Yahvé por siempre, para siempre. Yahvé le envió a todos sus siervos profetas una y otra vez, pero ustedes no prestaron atención, ok. No sigan, el 5, diciendo, arrepiéntense en cada uno de su mal camino y de sus malas obras, y moren en la tierra que les ha entregado Yahvé por siempre y para siempre a ustedes y a sus padres. No sigan otros dioses para rendirles culto ni para adorarlos. No me provoquen a ira en la obra de sus manos para que yo no les haga mal. Pero ustedes no me escucharon, declara Yahvé, y me provocaron a ira con la obra de sus manos, de modo que yo les haré mal. Estamos leyendo que lo que siempre el Señor, el Padre Eterno, aclara que la gente no tiene que andar haciendo mal. No tiene que andar haciendo mal ni siguiendo a otros dioses. No tienen que andar haciendo mal, dice. No dice, no tienen que andar haciendo mal. Es una y otra vez que lo vive repitiendo en el libro de Jeremías. Nosotros no podemos decir que Dios es un Dios que es permitivo. Es mentira eso es el evangelio de error. Que Dios permite que la gente haga lo que quiera. Sin embargo, estamos leyendo la Escritura y la Escritura dice que la gente no puede andar haciendo mal. Yo tampoco puedo andar haciendo mal. Con la obra de sus manos. ¿Cómo dice? Con la obra de sus manos. Bueno, aparte de adorar eso que hacen con las obras de sus manos. Y aparte todo lo que haga con las obras de tus manos con maldad, está mal. Dice, pero ustedes no me escucharon, declara Yahvé, y me provocaron a ira con la obra de sus manos, de modo que yo les haré mal. Por lo cual, así dice Yahvé de los ejércitos, puesto que no obedecieron mis palabras. He aquí que yo enviaré y tomaré a todas las familias de los reinos del norte, declara Yahvé, y a mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia, y los traeré contra esta tierra, contra sus moradores y contra todos estos pueblos que encuentran en sus alrededores. Los devastaré y los haré que sean objeto de asombro, escarnio y desolación permanente. Acá dice a mi siervo Nabucodonosor, leí bien, ¿no? Él no dice que era siervo, porque Nabucodonosor no sé si él no se convirtió, pero sí lo que hizo fue un cierto arrepentimiento. Al final fue un cierto arrepentimiento. Habría que leer esa parte.
Pero cuando nombren Babilonia, Babilonia no es lugar de bendición, sino un lugar de dioses falsos y paganos. Nada más que era del otro lado y era de otro lado, de otra nación, ¿no? De otro pueblo era Nabucodonosor. Pero aquí le está hablando al pueblo elegido de él, el Padre Eterno. Que se arrepientan de sus cosas paganas que están haciendo. De su adoración pagana que hacen y de sus cosas y de sus ritos paganos y de todo el pecado que tenía la gente que era del Padre Eterno, ¿sí o no? De eso se trata. Y toda esta tierra se convertirá en una desolación y objeto de asombro, y estas naciones servirán por 70 años al rey de Babilonia. Y al cumplirse los 70 años castigaré al rey de Babilonia y a su pueblo y a la tierra de los caldeos por sus culpas, declara Yahvé, y los convertiré en objeto de estupor para siempre. Si podemos ver, Babilonia fue totalmente destruida. O sea, fue destruida Babilonia. Y se cumplió la profecía. Digamos, el reino se perdió, como se han perdido varios reinos. Pero sí existe una Babilonia que es diferente, ¿no? Una Babilonia diferente, otra que también se le llama la ramera. Entonces traeré contra esa tierra todas las cosas que hablé acerca de ella. Todo esto será escrito en este libro de que Jeremías ha profetizado respecto a todas las naciones. Pues también a ellos los subjugarán muchas naciones y grandes reces, y yo les retribuiré de acuerdo a su labor y de acuerdo a la obra de sus manos. La copa de la ira para las naciones, el 15 del 25. Porque así dice Yahvé de los ejércitos, el Dios de Israel: toma mi mano y la copa del vino de esta ira, dala de beber a todas las naciones contra las cuales te envío, y beberán y se confundirán y se tambalearán por causa de la espada que enviaré en medio de ellos. Tomé pues la copa de la mano de Yahvé y la di a beber a todas las naciones a las cuales Yahvé me envió, a Jerusalén y a las ciudades de Judá y a sus reyes y a sus príncipes, para convertirlos en una desolación, objeto de asombro y siseo hasta este día. El faraón, rey de Egipto, y todos sus siervos, al faraón, rey de Egipto, y a todos sus siervos, y a sus príncipes, y a todo su pueblo, a todos tus límites, a todos los reyes de la tierra de Uz, y a todos los reyes de la tierra de los filisteos, y a Ascalón, y a Gaza, y a Ecrón, y al resto de Asdod, a Edom, a Moab, a los amonitas, y a todos los reyes de Tiro, a todos los reyes de Sidón, a los reyes de las islas que se encuentran más allá del mar. Pero, a todo, a Daram, Timna, a Bus, a todos los que se rapan las sienes, a todos los reyes calindantes con otro, y a todos los reyes de los árabes que habitan en el desierto, a todos los reyes de Simri, a todos los reyes de Elam, y a todos los reyes de Media, y a todos los reyes del norte, próximos y distantes unos de otros, y todos los reinos que existen en toda la faz de la tierra, y el rey Ares Calla beberá después de ello. Entonces dirás que así dice Yahvé de los ejércitos, el Dios de Israel: beban, embriáguense, tambaléense y caigan y no se levanten por causa de la espada que enviaré en medio de ustedes. Era que andaban en el pecado total estas naciones. Y venía castigo. Y el día de hoy también es lo mismo.
Es lo mismo, nombra a todas las naciones del mundo para que se arrepienta el profeta Jeremías. Pues he aquí que empiezo a hacer mal a la ciudad llamada por mi nombre, y acaso ustedes quedarán exentos de culpa, le dice a las naciones. No quedarán exentos de culpa, pues yo he llamado a la espada sobre todos los moradores de la tierra, declara Yahvé de los ejércitos. Entonces tú profetizarás todas estas palabras contra ellos, diciéndoles: Yahvé rugirá desde lo alto y dará su voz desde su santa morada. De cierto rugirá contra su rebaño y gritará, Ea, Ea. Como los que pisan uva contra todos los que moran en la tierra, tal escándalo llegará hasta los extremos de la tierra por causa del juicio de Yahvé contra las naciones. Él juzgará toda carne y entregará a los impíos a la espada. Los impíos son los que no creen, los malvados. Declara Yahvé, así dice Yahvé de los ejércitos, el Dios de Israel: he aquí que el mal irá de nación en nación, y un enorme torbellino surgirá de los extremos de la tierra. Y los muertos por Yahvé estarán en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro, no gimirán, ni darán duelo, ni llorarán por ellos. No serán recogidos ni sepultados, sino que llegarán a ser como abono sobre la superficie del suelo. Giman, oh pastores, y griten. Revuélquense, poderosos del rebaño, pues se han cumplido sus días, para la matanza serán quebrantados, y caerán como vasos preciosos. El lugar de refugio de los pastores y el lugar de escape de los carneros y de los rebaños dejarán de ser. Se oye el ruido del clamor de los pastores y el gemido de los carneros y de los rebaños, porque Yahvé ha hecho que se agoten sus pastizales. Serán arruinados los apacibles apriscos a causa de la ardiente ira de Yahvé. Acordémonos que estos pueblos andaban en pecado y en toda clase de maldad. No querían obedecer al Todopoderoso. Y ahora también hay pueblos así. Y hay naciones así. Y hay sistemas así. Serán arruinados los apacibles apriscos a causa de la ardiente ira de Yahvé, por lo cual león que deja su guarida han dejado su redil, porque su tierra se ha convertido en una desolación a causa de la ira de Yahvé y a causa del ardor de su ira. Jeremías es capturado. Al inicio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino a Jeremías esta palabra de parte de Yahvé diciendo: Así dice Yahvé: ponte de pie en el atrio de la casa de Yahvé y habla todo lo que te ordené a decir a todas las ciudades de Judá que vienen a adorar en la casa de Yahvé. No omitas ni una sola palabra. Quizá escuches a cada uno se vuelva de su mal camino, y no me retracté del mal que me había propuesto hacerle por causa de la maldad de sus obras. Entonces le diré: así dice Yahvé, si no me escuchan para andar en mi ley, la cual le puse delante de ustedes, ni escuchan la palabra de mis siervos los profetas que yo les he enviado, me he presentado cada día y he enviado, pero no han escuchado. Entonces haré a esta casa como hice a Silo, y expondré a esta ciudad como una maldición para todas las naciones de la tierra. Era una casa, un lugar que Dios mandó que la gente escuchara. Entonces desde siempre el Padre Eterno a cada persona, a cada nación, le está hablando para que se arrepientan. Y hay maldiciones sobre la gente, sobre las naciones. Sí existe el Mesías, pero el Mesías no es ninguna libertad para el pecado. No podemos andar en un libertinaje extremo. Eso es un mensaje falso.
Se ha muerto pues el nombre de Yahvé, ha profetizado diciendo, esta casa será como Silo y esta ciudad. Estoy bien, ¿no? ¿Estabas en el 7? Ajá, creo que sí. Entonces cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Yahvé le había ordenado a decir a todo el pueblo, lo capturaron los sacerdotes, los falsos profetas y todo el pueblo y dijeron, se ha muerto pues en el nombre de Yahvé ha profetizado diciendo, esta casa será como Silo y esta ciudad dará desolada sin habitante, y todo el pueblo se encontraba congregado en contra de Jeremías en la casa de Yahvé. Al enterarse de estas cosas, los príncipes de Judá subieron de la casa del rey a la casa de Yahvé y se sentaron a la entrada de la puerta nueva de la casa de Yahvé. Entonces los sacerdotes y los falsos profetas hablaron a los príncipes y a todo el pueblo diciendo, este hombre merece la muerte, pues ha profetizado contra esta ciudad y contra sus habitantes, como lo han escuchado con sus propios oídos. Luego dijo Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo, Yahvé me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las cosas que han escuchado. Ahora pues corrijan sus caminos y sus obras y atiendan a la voz de Yahvé su Dios, y Yahvé desistirá del mal que ha pronunciado en su contra. Había una maldición. Y entonces le dice el profeta que desistan de su maldad, que empiecen un camino a corregir sus caminos porque va a venir una maldición. Y a ellos no les gustó nada. ¿Cómo me vas a maldecir? Dice, pero ellos andaban en cualquier camino. Y hoy en día la gente es así. Pero hay que corregir porque si no va a venir la maldición. Pero sepan con certeza que si me matan cargarán contra ustedes sangre inocente contra esta ciudad y contra sus habitantes, pues en verdad Yahvé me envió a ustedes para decirle todas estas palabras a sus oídos. Luego dijeron los príncipes y todo el pueblo, los sacerdotes y los falsos profetas, este hombre no merece la muerte, pues no ha hablado en el nombre de Yahvé nuestro Dios. Entonces se levantaron algunos de los ancianos del país y se dirigieron a toda la asamblea del pueblo. En el tiempo de Ezequías, rey de Judá, profetizó Miquea de Moreset, diciendo a todo el pueblo, así dice Yahvé de los ejércitos, el Dios de Israel, Sión será arada como campo, Jerusalén será convertida en una desolación y el monte de la casa en una arboleda. ¿Acaso Ezequías, rey de Judá, y todo Judá le dieron la muerte? No, sino que tuvieron temor de Yahvé y oraron ante él, y Yahvé desistió del mal que había pronunciado contra ellos. Nosotros pues pretendemos llevar a cabo un gran mal contra nosotros mismos. Hubo además otro varón que profetizó en el nombre de Yahvé, Urías, hijo de Semaías de Kiriat Jearim, quien profetizó contra esta ciudad y contra este país, conforme a todas las palabras de Jeremías. Casi lo mismo le profetizaron. Entonces el rey Joacín, todos sus siervos y todos sus príncipes escucharon sus palabras y el rey instó a matarlo, pero Urías se enteró y tuvo temor y escapó y se marchó a Egipto, dicen. Pero el rey de Joacín envió a algunos egipcios, a Natán, hijo de Actor, y a otros con él a Egipto, y ellos sacaron a Urías de Egipto y lo llevaron al rey de Joacín, quien le dio muerte a espada y arrojó su cadáver en la sepultura de la gente común. No obstante, la mano de Ahicam, hijo de Safán, estaba a favor de Jeremías para que no lo entregaran en manos del pueblo para darle muerte. Yahvé ordena servir a Nabucodonosor. Al inicio del reinado de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, este es el 27, vino de parte de Josaías esta palabra a Jeremías, diciendo, así ha dicho Yahvé, hazte un yugo con coyundas y colócalos en tu cuello,
y envíales un mensaje al rey de Edom y al rey de Moab, el rey de los amonitas, al rey de Tiro y al rey de Sidón, mediante los emisarios que vienen a Jerusalén ante Ezequías, rey de Judá. Ordénales pues que digan a sus señores, así dice Yahvé de los ejércitos, el rey de Israel, así hablarán sus señores con mi gran poder y mi brazo extendido, y yo hice la tierra, los hombres y los animales que se encuentran sobre la faz de la tierra. A quien me complace lo entrego. La entrego, perdón. Ahora he entregado todas estas tierras para servir a mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le servirán hasta las bestias del campo, le he entregado para su servicio. Y las naciones le servirán a él, y a su hijo, y al hijo de su hijo, hasta que llegue también el tiempo de su propia tierra. Muchas naciones y grandes reyes le servirán. Y el pueblo y el reino que no sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y el que no meta su cuello en el yugo del rey de Babilonia, a este pueblo lo castigaré, con espada, con hambre y con pestilencia. No sé por qué fue eso, pero puede ser que haya sido que Dios estaba muy enojado, porque los pueblos no querían arrepentirse. Entonces nombró un rey, pero este rey era bastante, muy embromado, muy jodido, digamos. Y este pueblo lo castigaré a espada, con hambre y con pestilencia, declara Yahvé, hasta que los entregue en su mano. No presten pues atención a sus falsos profetas, ni a los adivinos, ni a sus soñadores, ni a sus agoreros, ni a sus encantadores, que les dicen, no sirvan al rey de Babilonia. Porque ellos le profetizan engaño para que yo los arroje de su tierra, para que los arroje y sean destruidos. Pero el pueblo que meta su cuello en el yugo del rey de Babilonia y le sirva, lo dejaré en su propia tierra, declara Yahvé. Y la cultivará y habitará en ella. Y hablé a Ezequías, rey de Judá, diciendo todas estas palabras diciendo, metan su cuello en el yugo del rey de Babilonia, sírvanle a él y a su pueblo para que vivan. Entonces tú y tu pueblo no morirán por espada, por hambre, por peste, conforme a lo que Yahvé ha hablado, como el pueblo que no sirva contra el pueblo que no sirva al rey de Babilonia. No presten atención a las palabras de los falsos profetas que les dicen no sirvan al rey de Babilonia, pues ellos le profetizan engaño. Yo no los he enviado, declara Yahvé, sino que ellos profetizan en mi nombre con engaño para que yo los arroje y perezcan. Ustedes y los profetas que les profetizan. Así dice Yahvé a los sacerdotes, todo este pueblo tampoco presten atención a las palabras de sus profetas que les profetizan diciendo, he aquí que en breve los utensilios de la casa de Yahvé serán devueltos de Babilonia, pues ellos les profetizan algo falso. Pienso que el pueblo fue entregado a una esclavitud, ¿no? Por no haber obedecido. No le presten atención, declara Yahvé, sirvan al rey de Babilonia para que vivan, y a esta ciudad no sea convertida en una desolación. Pero si ellos son profetas, y está con ellos palabra de Yahvé, que supliquen entonces a Yahvé de los ejércitos que los utensilios quedaron en la casa de Yahvé, en la casa del rey de Judá y en Jerusalén, no vayan a Babilonia. Porque así dice Yahvé de los ejércitos, el Dios de Israel, respecto a las columnas, el lavatorio y a las bases y a los demás utensilios que han quedado en esta ciudad. Pues no lo tomó Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando llegó en cautiverio a Jeconías, hijo de Josías, rey de Judá y de Jerusalén, a Babilonia, y a todos los príncipes de Judá y de Jerusalén. Así dice Yahvé de los ejércitos, el rey de Israel, respecto a los utensilios que quedaron en la casa de Yahvé y en la casa del rey de Judá y de Jerusalén. Serán llevados a Babilonia y allí estarán hasta que el día que yo los visite, declara Yahvé, después que los saqué, y los haré volver
a este lugar. Parece ser que este pueblo es una lectura larguísima, la verdad. Y es toda una cosa de ciudades, pero lo que sí se entiende es que este pueblo era muy pecador y desobediente. Y llegó a un punto que tanto pecado fueron entregados a un rey. A un imperio. A un imperio. Entonces con la condición le dice el padre, bueno, ahora van a ser entregados, pero no le presten atención a los magos. Porque los magos le van a decir que está todo bien, que esto, que el otro y que no. Pero ustedes ya fueron entregados, digamos. Ya se les entregó. Y que diga siervo no significa que era siervo, sino era un siervo para cometer, para que haga esa, para que les haga, que les sirva como escarmiento. Y el rey Nabucodonosor iba a tener poder sobre ellos, porque ellos se portaron mal por 70 años. Eso es lo que entendí. ¿Se entendió? Las falsas profecías de Ananías. En esa había falsos profetas, y ahí le empieza a profetizar al pueblo. A ver cuántos minutos llevo. 26. Estamos en -10 estamos. Las falsas profecías de Ananías. Cuenta de ahí unos 20 minutos más, a ver si. Sucedió que en ese mismo año, cuando comenzó el reinado de Ezequías, rey de Judá, el quinto mes del cuarto año de Ananías, hijo de Azur, un falso profeta que era Gabón, me dijo en la casa de Yahvé, delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo, así dice Yahvé de los ejércitos, Rey, Dios de Israel, he roto el yugo del rey de Babilonia. Este se le hacía pasar por profeta. Dentro de 2 años restituiré a este lugar todos los utensilios de la casa de Yahvé que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia, junto con Jocanías, hijo de Joacín, rey de Judá, y todos los de Judá que fueron llevados cautivos a Babilonia, yo los haré regresar a este lugar, declara Yahvé, pues romperé el yugo del rey de Babilonia. Entonces respondió el profeta Jeremías al falso profeta. ¿Ve? Él estaba mintiendo. Él estaba diciendo que eso es lo que iba a hacer Dios, pero Dios decía otra cosa. Eso es lo que pasa a veces en las iglesias o en algunas. Dios no te dice que si vos venías haciendo mal las cosas, Dios, cuando uno está cometiendo errores, no te va a venir buenas cosas. Olvídense de eso. Eso es mentira. Eso es una mentira total. Hay gente que está en el Evangelio, en la Escritura, todo. ¿Vos te pensás que cuando hacen mal las cosas le va bien? Yo te pregunto, ¿conoces a alguien que haciendo mal las cosas le va bien? Pero los falsos profetas le dicen, usted tiene perdón y tiene días de bendición. Claro que a veces tenemos bendición, pero quien hace mal las cosas no le va bien. En este pueblo tenía un dictamen ya preparado, una condenación, una maldición o no sé qué, iba a ser el siervo iba a ser ¿cómo se llama este? Nabucodonosor, que no era un siervo que andaba obedeciendo, sino que le iba a servir al Padre Eterno como el verdugo, no sé qué vendría a ser en ese. Entonces le dice, respondió el profeta Jeremías al falso profeta Ananías delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que se encontraba de pie en la casa de Yahvé. Entonces dijo Jeremías, amén. Haga Yahvé que Yahvé confirme las palabras que has profetizado de recuperar de Babilonia los utensilios de la casa de Yahvé y todos los que fueron llevados cautivos a este lugar. No obstante,
escucha esta palabra que voy a hablar en tu presencia y en presencia de todo este pueblo. Los profetas que vinieron antes de mí y antes de ti, desde la antigüedad profetizaron guerra, calamidad, peste, contra muchas tierras y contra grandes reinos. Respecto al profeta que profetice paz y se cumpla la palabra de tal profeta, se admitirá que a ese profeta ciertamente lo envió Yahvé. Entonces el falso profeta Ananías quitó las coyundas del cuello del profeta Jeremías y las rompió. Luego dijo Ananías delante de todo el pueblo: Así dice Yahvé, de esta forma dentro de 2 años romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones. Y el profeta Jeremías se fue por su camino. Él dijo que lo que él decía se iba a cumplir. Pero la mayoría de los profetas profetizaban guerras y grandes problemas. Cuando te dicen, ahí viene una paz, viene una bendición, y resulta que ahora que vino, guerras. Guerras. Yo en un momento ¿te acuerdas que te dije? ¿Te acuerdas que dije, van a venir guerras? ¿Y vinieron guerras o no? Pero no es que yo lo dije como profeta, lo dije porque lo que viene, lo que se estaba gestando en el ambiente era algo serio. Ahora está arrancando esto. Esto no lo para nadie. No lo para nadie lo que está pasando. Lo que está pasando no va a parar. Lo que va a pasar es que va a aumentar la tensión cada vez más. No se sabe cuánto va a durar la tensión. Pero la Biblia sí habla que van a venir rumores de guerra y guerras. Imperio contra imperio. No es profecía, es lo que va a pasar, lo que está escrito según la Escritura. Y esas profecías no las digo yo, sino que están escritas. Entonces, vamos a leer, ahí está, ¿ves? Castigo de Ananías. Después que el falso profeta Ananías rompió las coyundas del cuello del profeta Jeremías, lo quería dejar en ridículo en sí, seguramente. Vino palabra de Yahvé al profeta Jeremías y dijo: Ve y di al falso profeta Ananías, así dice Yahvé: Tú has roto coyundas de madera, yo haré en su lugar un yugo de hierro. Porque así dice Yahvé de los ejércitos, el Dios de Israel: Yugo de hierro en el cuello de todas estas naciones para servir a Nabucodonosor. ¿Te acuerdas que le dijo que iban a servir a Nabucodonosor? Pero este profeta vino a decirles otra cosa. Y dijo, ya le había avisado el Padre Eterno, le dice, que no acepte ningún profeta que le venga a decir que ustedes van a salir. Ya el Señor le dijo, el Padre Eterno le dijo, ustedes van a vivir esclavos. Pero a pesar de todo ya les vino avisando que ellos andaban portándose mal y que iban a terminar así. Pero ellos no hicieron caso y siguieron y terminaron en el gobierno de Nabucodonosor. Pero este profeta venía a decirle que de acá a 2 años iban a salir, y el Padre Eterno le dijo que no. Ya les había avisado que iban a vivir ahí, iban a estar por 70 años, creo, tengo entendido. Hay que leer, hay que volver a leer, cualquiera que lo puede volver a leer. Entonces dijo el profeta Jeremías al falso profeta Ananías: Escucha, Ananías, Yahvé no te ha enviado, y tú has hecho confiar a este pueblo en la mentira. Por tanto, así dice Yahvé: He aquí que yo te arrojo de la faz de la tierra, este año morirás. Amigo. Por haber hablado iniquidad en presencia de Yahvé. Y ese mismo año, al mes 7, murió el profeta Ananías. ¡Wow! ¿Sí? Está terrible, ¿no? El falso profeta. ¿Qué le dijo el Señor? No escuchen al falso profeta. ¿Qué hizo el pueblo? Le estaba prestando atención, porque del momento que estaba hablando ya le habían prestado atención, pero bueno, después murió el falso profeta. Si venía mal entonado, con problema, con pecado,
y te predican paz, es mentira. El pecado es todo lo malo, todo lo que los pueblos hacen, la gente individualmente hace. Y te dicen, va a tener paz. Usted va a tener una paz. No sabe la paz que va a tener. Siga así como está, que va a andar bien. Va a tener todo, va a tener su mamá, su papá, sus hijos, su bendición ya va a venir. Y el tipo anda metido. Voy a orar por usted. Voy a orar por usted para que tenga la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dijo el Eterno, el Mesías resucitado. Pero vivamos en esa unión con Él. No que nos limpiemos de nuestros pecados cuando queremos, como lo agarramos como un jabón. Y hay gente que se pone en remojo, pero directamente hay gente que jabón y la hidrolavadora, pero al máximo, ¿viste esa de lavar carros? ¿Viste cuando la que enjuagarlo y dejarlos ahí en remojo porque están llenos de pecado? Y se van y se lavan y se lavan. Y se acuerdan solamente los sábados, los domingos. O el día y no, no es eso. Eso es un evangelio de mentira. Salgan de esa historia, porque ya yo he vivido esa historia. He vivido esa historia. Y muchos hijos, muchas hijas, muchos hermanos, mucha gente la meten en eso en la cabeza a la gente. Son falsos falsos pastores que les enseñan mal a la gente, ¿sí o no? Falsos profetas. Ustedes pequen que no va a pasar nada, ¿no? Está mal. Está mal. Los profetas, dice estos profetas falsos, predicaban paz. Y de paso la gente desembolsa. Saca dinero, saca tiempo. A todos le pasa por igual. No solamente los pastores, hay de todo tipo de religión, ¿eh? Todo tipo de religión. La religión no es algo muy sano, porque si no entendés la Biblia, no entendés qué pasos tenés que agarrar, no entendés los pasos que el Mesías te dijo que agarre, y vas como un religioso por la vida y no aparentás. Bueno, hay gente que, sin embargo, hay gente que no hace pecados, digamos, anda bien, sin ser creyentes, ¿eh? Creo que hay gente que también no son dedicados al pecado. Y ni siquiera adoran ídolos. ¿Sabías eso? Hay gente que no adora ídolos. No todo el mundo adora ídolos. No todo el mundo tiene imágenes. No todo el mundo anda en la mentira. No toda la gente anda en eso. Hay personas que no van a la iglesia y no andan en eso. Y hay creyentes que están en la iglesia y son peores que los... Pero esos no son creyentes, esos son cizaña. Dios manda que cambiemos. Pero por eso esa gente que tiene vida... Porque hay gente que te dice, yo llevo una vida muy bien, muy buena, llevo una vida. ¿Nunca te dijeron que yo no peco, no... Eso no es lo bueno es creer en el Padre Eterno y no ser un religioso y rezar, ¿cómo se dice? Rezar como un religioso y festejar fiestas paganas. ¿Se entendió más o menos? ¿Algo se entendió lo que estoy diciendo ahora? Que el hecho de que seas un buen ciudadano no significa que sos salvo. Ajá. Y el hecho de que hayas aceptado a Cristo, pero no cambiases tu vida, tampoco Ajá. vas a ser salvo. No, o sea, dice que Cristo ya pagó por nosotros, seguimos enchastrándonos en el chiquero. El chiquero con lo que es el cerdo, ¿no? El lodo. El lodo, ¿no? Aunque los animales, también los perros se revuelcan y les viene bárbaro para que no le piquen las pulgas a los animales. No, ese no es el chiquero es el pecado. La mugre, lo que te ensucia, lo que te llena de todo tipo de enfermedad, te desestabiliza emocionalmente, te trae consecuencias. Mire lo que relata Jeremías, que vienen maldiciones por la desobediencia. Rueguen por el bienestar de la ciudad a la cual los he desterrado
y oren por ella ante Yahvé, pues su bienestar, ustedes tendrán bienestar. Bueno, porque así dice Yahvé de los ejércitos, el Dios de Israel, que no les engañen los profetas que se encuentran entre ustedes, ni sus adivinos, no presten atención a los sueños que ustedes sueñan. Esto es el 7. ¿Estoy equivocado? ¿Estoy equivocado? ¿O tenía que leer Sí, el 29? Terminaste en el 17. Perdón. donde Bueno, murió el falso listo. profeta. Disculpe. Estas son carta el 29. Estas son las palabras de la carta del profeta Jeremías que envió desde Jerusalén a Babilonia. El resto de los ancianos de la cautividad, a los sacerdotes, a los falsos profetas y a todo el pueblo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado en cautiverio a Jerusalén, de Jerusalén a Babilonia. Después de la salida de Jerusalén, del rey Jeconía, la reina de los oficiales, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artesanos y los guardias, la carta se envió por conducto de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Gilquías, a quienes envió Sequías, rey de Judá, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y decía, así dice Yahvé de los ejércitos, esta es la carta. Así dice Yahvé de los ejércitos, la carta que recibió el rey Nabucodonosor, por parte de Jeremías. Así dice Yahvé de los ejércitos, el rey de Israel, a todos los que fueron llevados en cautiverio de Jerusalén a Babilonia: construyan casas y vivan en ellas, siembren huertos y aliméntense con su fruto. Mire lo que le dijo el profeta Jeremías, que construyan casas y vivan en ellas, siembren huertos y aliméntense con sus frutos. Siembren huertos y aliméntense con sus frutos. Cásense, engendren hijos e hijas, tomen mujeres para que sus hijos den sus hijas en matrimonio, a fin de que den a luz hijos e hijas, multiplíquense y así y no disminuyan. Rueguen por el bienestar de la ciudad de la cual los he desterrado y oren por ella ante Yahvé, pues en su bienestar ustedes tendrán bienestar. Porque así dice Yahvé de los ejércitos, el Dios de Israel, que no les engañen los profetas que se encuentran entre ustedes, ni sus adivinos, no presten atención a los sueños que ustedes sueñan. Mira, que no presten atención, porque a veces uno sueña cosas que no son. Pues ellos le han profetizado falsedad en mi nombre, y yo no les he enviado, declara Yahvé. Porque así dice Yahvé, cuando cumplan 70 años, ¿ves? Era 70 años. Es lo que le dijo él, que iban a estar esclavos por Nabucodonosor, por el rey Nabucodonosor 70 años, pero le dijo, hagan hijo, hija, después de los 70 los liberta. Por eso le decía, hagan casas y van a vivir ahí tranquilos y van a tener bienestar. Quédense con el Nabucodonosor, si Nabucodonosor está todo bien con Nabucodonosor y él no lo va a molestar, digamos. A pesar de que es un rey que no... Él tenía mucha tierra, entonces... mientras que el pueblo pague los impuestos, quizás decía, mientras que se porten bien y no anden haciendo rollos, está bien. Porque así dice Yahvé, cuando cumplan 70 años en Babilonia, yo los libraré y les confirmaré las buenas palabras de hacer que regresen a este lugar. Mira. Porque yo conozco los planes que tengo respecto a ustedes, declara Yahvé. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles esperanza al final, le dice. Entonces me invocarán y orarán ante mí. Y cuando me busquen, con todo su corazón me encontrará, declara Yahvé. Es como que, a ver, cuando a un hijo se le dice, ajá, ¿querés seguir haciendo la tuya? ¿Cómo se dice? ¿Cómo le dicen los padres? Yo no soy papá, pero vos, ¿vos querés seguir haciendo la tuya? Te da la gana. Ok, agarrá tu bolsito y te vas. Ok, trata de trabajar, hacer bien, y bueno, y después
Cuando tengas cierta edad, venís acá y acá tenés un techo, de acá no sé a cuánto, 40 años. Total, tu mamá ya va a estar vieja y viene a vivir acá y te haces una casa, algo parecido, digamos. No es lo mismo, pero es casi parecido, ¿será? Para darle esperanza al final. Entonces me invocarán y orarán ante mí. Y cuando me busquen con todo corazón me encontrarán, declara Yahvé. Haré que regresen a sus desterrados, haré que regresen sus desterrados y los recogeré de todas las naciones y de todos los países a donde los haya dispersado, declara Yahvé, y haré que regresen al lugar donde los hice Ver cautivos. llevar cautivos, Llevar. puesto que ustedes han dicho, Yahvé nos ha levantado profeta en Babilonia. Por tanto, así dice Yahvé acerca del rey que está sentado en el trono de David, acerca de todo el pueblo que habita en esta ciudad, sus hermanos que no salieron a la cautividad con ustedes. Así dice Yahvé de los ejércitos, es aquí, yo enviaré en su contra espada, hambre y mortandad, y procederé. Se ve que había un rey que estaba sentado en el trono de David. Había usurpado el trono, ¿sí? Pero se ve que el Padre Eterno le dijo a este pueblo que se vaya para con el rey de Babilonia, ¿sí? Los esparció por todo. Los llevó, sí, pero también los llevó al rey de Babilonia, creo, los esparció, no sé qué. Pero este rey lo iba a sacar al que estaba sentado en el trono de David, que no era el rey de Babilonia, era otro, era el de Jerusalén. Y había hermanos que estaban cautivos con ese rey. Pero ese rey que usurpó el trono de David, Dios lo iba a castigar. ¿Entendiste más o menos? ¿Más o menos? Más o menos, no diga vos. Vos entendés más o menos lo que te... Estoy pensando en qué tiempo fue rey David. Bueno, no era el rey David. No era el rey Porque David. ya tenía trono. El trono del rey David. No sé si es que él... Ok, dice el trono del rey David. Este estaba ocupando el trono en Jerusalén, un enemigo aférrimo del pueblo de Israel. Se metió adentro de Jerusalén. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Este rey no quería saber nada con Dios. Sí. Es lo que hemos relatado desde... ¿Entiendes o no? En Jerusalén, mirá. ¿David a qué hora llegó? No, él no estaba en ese trono. Todavía no llegaba. No, sí, estaba acá. El trono del rey David, dice. Quiero que vos entiendas bien. El trono del rey David, dice. Mira, vamos a repasar de vuelta. Porque así dice Yahvé de los ejércitos, el Dios de Israel, que no los engañen los profetas que se encuentran entre ustedes ni... A ver, ¿era esta parte? No. ¿El 15? $29.15. Puesto que ustedes han dicho a Yahvé, nos ha levantado profetas en Babilonia. Por tanto, así dice Yahvé acerca del rey que está sentado en el trono de David, acerca de todo el pueblo que habita en esa ciudad, sus hermanos que no salieron a la cautividad con ustedes. En ese trono había un rey que era malo. ¿Escuchás? Entonces el rey pecaba. Se le venía avisando. El profeta Jeremías le dijo, por favor, dice, no dijo así por favor, pero le dice, por favor, escuchá esto porque es tan importante esta parte, mira. Este profeta estaba sentado en el trono del rey David. El trono del rey David es Jerusalén. El que reina en Jerusalén le dice en el trono del rey David. Lo puede ocupar cualquiera. En eso lo ocupaba un rey malo, un rey malvado, que el profeta Jeremías se cansó de hablarle y decirle que dejen sus pecados. ¿Me escuchás?
Le dijo que dejen sus pecados. Les avisó que dejen sus pecados. Una y otra vez, que salgan. Y él no quería aflojarle. Entonces, ¿qué dijo el Todopoderoso? Le dice, ¿ustedes saben dónde van a ir? Van a ir con el rey de Babilonia, con el rey Nabucodonosor. Ustedes váyanse, pero quedaron otros hermanos de ellos que no quisieron salir de ahí. ¿Sí? Entonces, ¿él qué hizo? Este rey, este que estaba ocupando en Jerusalén, como puede haber ahora algunos reyes que están ocupando, usurpando poderes que no le corresponden y haciendo sus macanas, el día de hoy, ¿se entiende? El día de hoy, están ocupando el poder en ese momento cuando este pueblo tuvo que salir para el rey Nabucodonosor, para el lado donde estaba reinando Nabucodonosor. Este pueblo se quedó obediente bajo el gobierno de Nabucodonosor, fue alimentado, hicieron sus casas, tuvieron sus hijos, pero en esta parte, antes de que se cumpla todo, el Eterno lo iba a castigar a este rey que estaba usurpando el trono del rey David. No es el trono del rey David, sino que él se sentó en el mismo lugar que David reinó, en la Jerusalén. Porque en esa ciudad de Jerusalén, como era una ciudad santa, este rey se metió a hacer desastre, a llevar al pueblo hacia la idolatría. Por eso Jeremías se cansaba y le decía, arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse porque les va a venir un problema. Y ahora, en esta parte que sigue, ahí vamos a ver lo que le va a pasar. Entonces, voy a tener que repasar de vuelta, la verdad. 16. Puesto que ustedes han dicho, Yahvé nos ha levantado profeta en Babilonia. Por tanto, así dice Yahvé acerca del rey que está sentado en el trono del rey David y acerca de todo el pueblo que habita en esta ciudad y sus hermanos que no salieron de la cautividad con ustedes. Así dice Yahvé de los ejércitos, he aquí yo enviaré en su contra espada, hambre, mortandad, ¿ves? Y procederé con ellos, con los higos malos, que por ser tan malos no se pueden comer. Con espada los acosaré, con hambre, peste, y los pondré como objeto de terror ante todos los reinos de la tierra, como objeto de asombro y de maldición, de afrenta y de abucheo, entre todas las naciones donde los he dispersado, por no haber escuchado mis palabras. ¿Entiendes o no? Este rey no quería escuchar sus palabras y quería desobedecer. Era el que estaba sentado en el trono del rey David. No lo sacó al rey David. Fue un lugar que siempre tenía que estar sentado una buena persona en ese trono. Una persona que ande con Dios. ¿Entiende? Esa es la ciudad de Jerusalén, la ciudad santa. Después vinieron muchos otros, pero no hacían las cosas que corresponden con el Señor. Y este era uno de ellos. Entonces lo que hizo, los que dicen, los que van a salir, se los llevó cautivo. Vayan con Nabucodonosor, le dijo. Váyanse porque va a venir un problema grande en Jerusalén. Porque lo voy a castigar a este que está metido en el... que está, ¿entiendes? Ocupando el trono. No está ocupando, no lo sacó al rey David. Sino que se le dice el trono del rey David porque era el lugar. Es como ahora, ponen la estrella de David, ¿entiendes o no? Esa no es la estrella de David, esa es la estrella de Renfán. O sea que no todos los reyes que se sienten en la Jerusalén son verdaderamente del Padre Eterno. Este era un desastre. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Por no haber escuchado mis palabras, por cuanto les envié a todos mis siervos, los profetas, vez tras vez, no los escucharon, declara Yahvé. Escuchen pues palabra de Yahvé todos los que fueron llevados en cautiverio a Babilonia desde Jerusalén.
Así dice Yahvé, el Dios de los ejércitos de Israel, acerca de Acab, hijo de Colías, acerca de Sequías, hijo de Masías, quienes les profetizan falsamente. He aquí yo los entregaré en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él les dará muerte a espada ante sus ojos, y serán una expresión de maldición para todos los desterrados que hayan en Babilonia. Pues se dirán, Yahvé te haga como Sequías, como Acab, a quien el rey Babilonia los asó en el fuego, porque ellos habían cometido iniquidad en Israel, y cometieron adulterio con las mujeres de su prójimo, ¿ve? Y hablaron en mi nombre falsamente, palabras que yo no les ordené. Yo mismo lo sé, doy testimonio, declara Yahvé. Esto, ¿me entiende? Después Nabucodonosor fue y peleó, y ganó, y lo esclavizó. Respuesta del falso profeta Samías. Entonces dijo a Samías Nehelamita, así dice Yahvé de los ejércitos, el Dios de Israel, porque en su nombre había enviado una carta a todo el pueblo que se encontraba en Jerusalén, y a Sofonías, hijo del sacerdote de Masías, y a los sacerdotes, diciendo: Yahvé te ha designado como sacerdote en lugar del sacerdote Joyada, para que en casa de Yahvé te encargues de todo el que profetice y actúe incesantemente con falsedad, para que lo pongas en prisión y en el calabozo. Ahora pues, ¿por qué no has reprendido a Jeremías de Anot, que les profetizó? Pues he aquí que él envió un mensaje a Babilonia diciendo: estarán allí por mucho tiempo, construyan sus casas y vivan en ellas, siembren huertos y aliméntense con sus frutos. Ahora él contiende contra otro falso profeta, Jeremías. Siempre tenía problema con los falsos profetas. Entonces Sofonías, el sacerdote, dio lectura a esta carta a oídos del profeta Jeremías. Vino pues el profeta Jeremías palabra de Yahvé diciendo: envía un mensaje a todos los desterrados diciendo: así dice Yahvé, a Semaías Nehelamita, puesto que Semaías le profetizó lo que yo no le ordené y los ha hecho confiar en la mentira. Por tanto, así dice Yahvé, aquí que yo castigaré a Semaías Nehelamita, y a su descendencia no tendré varón que more en medio de este pueblo, y no verá el bien que haré a mi pueblo, declara Yahvé, porque ha pronunciado iniquidad en contra de Yahvé. Lo que quiero, lo que hay que entender y ver y poder darse cuenta, porque yo entiendo que también es muy difícil, pero sí hay que entender esto. En toda esta lectura, quizás cuando uno tiene que estudiar bien, Jeremías profetiza primero al pueblo. Le profetiza primero al pueblo del Padre Celestial. ¿Cuál es el pueblo? Israel y Jerusalén. Es Israel y Jerusalén. En ese Israel, lo que dice la Escritura, en ese Israel había un pueblo el pueblo estaba en Israel,
está Jerusalén. Lo que tengo entendido. En Jerusalén, en Jerusalén, bueno, no, vamos por partes, no es así lo que estoy hablando. En Jerusalén estaba el pueblo de Israel, que no es lo mismo. ¿Qué pasaba? Este rey que estaba en Jerusalén era malo. Y vivía la gente del pueblo del Padre Eterno de Israel, vivía en Jerusalén. Pero este rey, como era malo, ¿qué hizo? Los tenía bajo cautividad y encima con profetas falsos. ¿Y qué pasaba con el pueblo? El pueblo estaba aturdido de tanta falsedad y aparte estaba cautivo. Pero a su vez este rey que vivía en Jerusalén hacía honor y amaba y adoraba a las deidades paganas como los Baales. Ok, ¿qué fue lo que le dijo Jeremías? No, se puede repasar. Jeremías le dijo, que lo voy a decir en pocas palabras y no voy a decir todo porque si no tenemos que volver a leer, cualquiera lo puede volver a leer, le dijo, Rey, tengo estas palabras para usted, que no me acuerdo cuáles le dijo. Deje el pecado, deje de idolatrar, porque el Padre Eterno lo va a castigar. Y el tipo duro, no quería aflojarle, como le pasó al de Egipto. Este mismo, quizás era un tipo de los egipcios, o era de Babilonia, no sé cuál eran sus dioses, no aclara bien, puede ser que lo aclare bien, sí, claro, si vemos todo lo que es la historia seguramente vamos a saber, pero como la Biblia está tirando, diciendo, este rey adoraba no sé qué cosa, pero acá seguramente en una parte lo va a decir, este rey oprimía al pueblo. ¿Qué hizo el Padre Eterno? Le dijo, váyanse, mira, a Babilonia. Ahí está Nabucodonosor, siervo mío, le dijo. Va a ser mi siervo, lo voy a utilizar para guardarlos a ustedes. Si no estoy confundido, mientras el pueblo vivía, que tuvo que emigrar hacia Babilonia, no sé a cuánto le quedará Babilonia, a cuántos kilómetros, pero se tuvo que ir y le dijo, bueno, el profeta le dijo, ustedes construyan casas, críen a sus hijos ahí adentro de Babilonia. Porque este lo oprimía, el rey de Jerusalén, entonces se fueron a Babilonia y el Nabucodonosor fue utilizado. Y no solo eso, sino que utilizó al mismo rey de Babilonia para reventarlo al rey a este que estaba reinando en Jerusalén. Que estaba sentado, este rey, era un rey de Jerusalén, o gobernaba Jerusalén. No es que él le usurpó el lugar a David. David ya se sentó ahí. Era el trono de David ese. Era el trono ese era el trono de David. Nada más que este vino y se sentó en el trono de David. Si me llego a equivocar, seguramente. Puede ser que me equivoque, pero claro que hay que leer bien y definir bien esto. Pero ¿qué es lo que está pasando hoy en día? En ese momento, no era la tierra, esa era la tierra prometida. Pero no era el pueblo de Israel, es lo que se le dice al pueblo de Israel. Era el pueblo que andaba para un lado, para otro lado. Era un pueblo que se movía.
que estaba en Jerusalén habitando. Sabía que esa tierra le pertenecía, ¿sí o no? Pero no estaba reinando, no reinaban ellos. Sí estuvo David ahí, en Jerusalén, pero no era toda la Israel. No era Israel como nación. ¿Se entiende o no? Todavía puede ser que no sea eh, todavía nación. Más o menos se encajó la onda o... Ahorita que ya estaba yo tratando de entender Ajá. el tiempo, Súbele los tiempos. para que se escuche. Estaba Sí. tratando yo de entender los tiempos. Ajá, porque te saca de los tiempos. Bueno, entonces hacemos así, vamos a mirar para atrás y vamos a ver Salmo. Está acomodado Salmo antes de este rey. Porque los salmos lo escribe David. Acá está David. Acá están los proverbios que ¿me entiendes? También están los proverbios, están los salmos. Todo eso era la vida de David. Los proverbios era la vida de Salomón, ¿sí? Porque los tiempos a uno lo confunden, claro, sí, se entiende muy bien. Pero ya estamos casi llegando al Nuevo Testamento. Sí. Entonces, ¿qué era lo que pasó? Para que intentamos un poco la cuestión y lo llevemos lo mezclemos de lleno con lo que tiene que ver la política. Vamos a ir más adentro. Sí, ya puedo ver aquí en el libro de los reyes. Ajá. Últimos días del rey David. Ahí está. ¿Qué año fue? Segunda de Reyes. A ver. En el siglo 6 antes de Cristo. 6 antes de Cristo. Ahí reinó David. David. Bueno, después de ese David, más después, vino este rey que se sentó en el trono de David. ¿Ve? También estuvo sentado el rey Salomón. El hijo de David. Pero ¿qué pasó con el rey Salomón? Igual. El rey Salomón lo que hizo fue empezar a adorar dioses falsos, ajenos. Desde ahí, y también no sabemos, tenemos que ir a la Biblia, se fue corrompiendo. Los pueblos, se va corrompiendo desde adentro. Desde adentro se fue corrompiendo Jerusalén. ¿Qué dice el Señor? Ustedes están oprimiendo a personas, vos rey, que estás ahí sentado, le dice. Que en otras palabras lo dice. Yo a vos te voy a castigar. Porque vos sos una persona totalmente pagana, etcétera, etcétera. Vos vas a caer. Él no quería hacer caso. Y no sé cómo también lo hemos leído. Y entonces Dios le dice al pueblo váyanse como el rey de Babilonia. Hagan sus casas ahí. Exilio. Los exilió. Entonces, vamos, dice, respuesta del falso profeta Semaías. Entonces dijo Semaías, creo que lo leí así, dice Yahvé de los ejércitos, Dios de Israel, porque en su nombre había enviado una carta a todo el pueblo que se encontraba en... Bueno, ok. Creo que leí, no me recuerdo la parte que terminé. Bueno, acá, perdón. Respuesta de Jeremías al falso profeta Semaías. Dice, entonces Sofonías, el rey, el sacerdote, dio lectura a esta carta a oído del profeta Jeremías. Vino pues al profeta Jeremías palabra de Yahvé diciendo, envía un mensaje a todos los desterrados, diciendo, así dice Yahvé a Semaías Nehelamita, puesto que Semaías les profetizó lo que yo no les ordené, y lo que ha hecho y los ha hecho confiar en mentira. Por tanto, así dice Yahvé, aquí que yo castigaré a Semaías
Nehelamita, y su descendencia no tendrá varón que more en medio de este pueblo, y no verá el bien que haré a mi pueblo, declara Yahvé, porque ha pronunciado iniquidad en nombre de Yahvé. Bueno, mire, acá entonces, acá, vamos acá. Bueno, es que esta parte es larga. Estamos hablando de Jeremías, ¿sí? Jeremías. ¿Cómo la Biblia declara y dice que hay un Israel? ¿Eh? Entonces está Israel, siempre estuvo, quizás estaba errado yo en lo que decía que... Y no se había constituido como nación como pasó en el 1948, ¿no? Que se constituyó nación, o lo que puede pasar es que Se llamaba diferente. podría ser o podría que no, la verdad. Tendríamos que... Lo dejamos para el otro momento para estudiar. Entonces, en conclusión, lo que vemos es que siempre hubo problemas con profetas falsos que se infiltraban, se metían adentro del gobierno eterno, del Dios Todopoderoso, y se hacían pasar por profetas legítimos, y no era así. Amén.